Saludos, soy Jenny Ojeda. A continuación realizaré mi exposición de la unidad 3 en base a las tres primeras unidades de la asignatura Psicología del Deporte. Antes de partir, es importante mencionar que la información recolectada, lo que se va a mencionar a continuación, tiene que ver con las clases que el profesor Joel García nos facilitó. Por lo tanto, en primer lugar, la unidad número 1 corresponde a las nociones básicas de la psicología deportiva y es importante mencionar en primera instancia qué es la psicología deportiva. Este tiene que ver con un sector de la psicología que permite delucidar el comportamiento humano en las actividades deportivas, bien sea físicas también y recreativas, en relación a la personalidad, motivación, niveles de ansiedad, agresividad y otros elementos importantes, incluyendo también las habilidades psicológicas. Es importante mencionar que la función principal es aumentar el rendimiento deportivo de los atletas desde el entrenamiento mental y, por supuesto, estas habilidades psicológicas, como se menciona anteriormente, tomando en cuenta esas exigencias psíquicas de cada una de las disciplinas también deportivas cuando se hace referencia a el deporte colectivo. Por otra parte, encontramos el rol del psicólogo del deporte. Existen diversos roles que cumple el psicólogo deportivo, entre ellas está en primer lugar investigar y por supuesto crear contenido científico, como también la intervención o el trabajo como psicólogo específicamente del deporte, así como también aumentar el rendimiento deportivo de los atletas, obviamente desde ese entrenamiento mental, de las habilidades psicológicas, así como proteger el bienestar emocional de los atletas y también fijar posición de acompañar al atleta en diversas situaciones que éste pueda presentar. Existen diferencias entre lo que es el psicólogo deportivo, lo que es el psicólogo clínico y el coach. Cuando hablamos de psicología deportiva, el psicólogo deportivo, este tiene que ver con el trabajo que realiza o estudia directamente el funcionamiento del deportista o el equipo a trabajar a través de programas de estrategias que permitan optimizar este rendimiento deportivo, ayudando también a controlar al atleta, ayudando a controlar sus emociones, su nivel de concentración y otras habilidades mentales. Por otro lado, el psicólogo clínico es aquel que lleva a cabo todas esas tareas de evaluación, diagnóstico, prevención e intervención de los individuos que presentan alguna patología mental. Y cuando hablamos del coach, tiene que ver con el que acompaña y conduce a los clientes en encontrar respuestas a sus dificultades desde el autoconocimiento para conseguir estos objetivos que se plantean. En la lámina no está puesto, pero es importante mencionar que la psicología deportiva en Venezuela presenta numerosos desafíos. Y uno de ellos es que la maestría de la psicología del deporte no se encuentra en este momento en Venezuela, sino en otros países de Latinoamérica como Perú, Argentina, México. Sin embargo, existe el diplomado en esta área. Del mismo modo, en el estado Lara existe, digamos, un mayor número de profesionales que aportan sus conocimientos en esta área. Bien, en la unidad número 2 encontramos las habilidades psicológicas en deportes individuales y también colectivos, entendiendo que son diferentes, pero tienen igual ciertas características que se pudieran considerar en una y en la otra. En primer lugar, dentro de las habilidades psicológicas en el deporte individual encontramos el control emocional, lo cual es fundamental porque nos permite conocer a cada uno de los atletas y obviamente cómo se expresan, además de partir de una forma más detallada con lo que son las creencias, cómo esta persona enfrenta quizás la derrota, qué piensa acerca de la derrota, a su vez en conocer el temperamento, qué le genera ira o digamos, cómo esta persona puede enfrentarse a las distintas situaciones dentro del ámbito deportivo. De la misma manera encontramos las habilidades como la atención y la concentración, entendiendo que la atención tiene que ver con la capacidad de estar enfocado en un estímulo específico, tal como mencionaba el profesor,
como es el boxeo, ¿no? Esa capacidad que tiene el atleta de estar enfocado en ese golpe que va a dar o el movimiento que tiene que ejecutar para, para desviar, ¿no? O para mover su cabeza de un lado a otro y que no sea golpeado, por ejemplo. Del mismo modo, la concentración tiene que ver con esa capacidad que se tiene de mantenerse focalizado durante un periodo de tiempo específico y en este caso cómo el atleta puede mantenerse concentrado de principio a fin, ¿no? De la misma manera encontramos la resiliencia, es decir, qué tan resiliente es el atleta para enfrentar pues las derrotas y cómo este se recupera quizás, por ejemplo, ante una lesión y que pueda estar sintiendo, si siente miedo, cómo este lo enfrenta también. De la misma manera encontramos la motivación y la autoconfianza, lo cual pues de un modo u otro es importante entender que cuando hablamos de motivación no significa que lo que me motive a mí le motive al otro, por lo tanto cada atleta es diferente y a cada atleta le motivan cosas diferentes. De la misma manera, la autoconfianza y que consiste en cómo la persona cree en sí mismo, confía en sus capacidades para poder lograr, ¿no? En el ámbito deportivo cada una de los objetivos y metas. Y por último, que no está en la lámina, que es la activación, ¿no? Como ese punto óptimo donde los atletas alcanzan, digamos, su mayor activación. Y obviamente que muchos de ellos pueden desconocer, ¿no? Por lo tanto, también dentro de estas habilidades psicológicas es importante que el psicólogo deportivo pueda medir esas pulsaciones a través de esos movimientos, como para descifrar claramente el rendimiento de estos atletas. Por otra parte, cuando hablamos de cuando hablamos de habilidades psicológicas en deportes colectivos, es importante resaltar que este no se diferencia tanto del deporte individual, como decía anteriormente, pero sí existen algunas diferencias. También es necesario hacer mención de que en los deportes colectivos, tanto las victorias y las derrotas en estas dos cosas, pues los atletas que conforman un equipo, pues son responsables de los mismos. Entonces es importante mencionar en primer lugar las estructuras cognitivas del deporte, los cuales pues son importantes de trabajar. No hay que descuidar el trabajo colectivo por atender quizás a un solo atleta. Por lo tanto, cuando existe quizás alguna, algún trastorno que pueda existir en el atleta, es importante que éste sea referido y pueda ser atendido por un psicólogo clínico sin desviarnos del verdadero rol que tiene el psicólogo deportivo. Entonces, como hacíamos mención anteriormente, las creencias son importantes también conocerlas, porque estas pues digamos que dirigen de una manera u otra al equipo hacia esos logros. Por lo tanto, cuando un equipo quizás tiene referencia acerca de su contrincante o del equipo con el que va a competir sobre algunos pensamientos, algunas creencias irracionales, pues esto puede influir obviamente en el rendimiento deportivo. Por lo tanto, dentro de esas estructuras cognitivas del deporte encontramos la estructura condicional y esta tiene que ver con como programas de entrenamiento para que todas las áreas del atleta puedan ser, digamos, trabajadas de forma integral. También encontramos la estructura cognitiva creativa expresiva, dejar que los atletas puedan resolver situaciones o tomen decisiones, pero haciendo también uso de su creatividad y ellos puedan expresar o, digamos, dirigirse según lo que ellos también puedan quizás pensar o hacer. De la misma manera encontramos la estructura coordinativa y esta, digamos que son ejercicios de coordinación en función de eso que se quiere lograr, ¿no? Y de la misma manera encontramos la cohesión grupal y a la tarea, lo cual tiene que ver con ese trabajo que hacen, valga la redundancia, que realizan en conjunto, entendiendo de que ese trabajo quizás grupal
muchas veces se ve influenciado por algunas situaciones, digamos, personales, pero más allá de eso es el objetivo o por qué o la razón del por qué están juntos en ese equipo y que puedan dirigirse entonces hacia una tarea específica y lograr ese trabajo en conjunto. Eso se llama lo que es la cohesión grupal y cohesión a la tarea. De la misma manera, tenemos los planteamientos de metas y objetivos, como el coach también es capaz de escribir esas cosas que debe realizar para que no se desvíe, ¿no? de esas metas deportivas. De la misma manera, encontramos la agresividad deportiva y esta no es más que esa actitud, por así decirlo, ante cada una de las situaciones, en este caso de las competencias, por ejemplo, y esto incluye también la forma de expresarse, la forma de caminar y cómo este atleta es capaz de pararse ante una situación, una realidad deportiva y pues expresar de un modo u otro esa agresividad deportiva. Por último, encontramos la unidad 3 que esta menciona las herramientas psicológicas y tecnología en el deporte, entendiendo que actualmente han existido numerosos avances que han permitido muchos cambios en la psicología deportiva y, por supuesto, grandes aportes, tanto en los equipos, en los atletas, como decíamos anteriormente, de forma individual, y también a quienes trabajan, entrenadores y gerentes, con el fin de entender esos resultados deportivos, ese rendimiento y también esos aspectos mentales que son obviamente necesarios para poder entender, ¿no? También el comportamiento dentro del ámbito deportivo. Entonces, estas herramientas psicológicas algunas de estas son la relajación muscular, que muchos quizás la aplicamos en nuestra realidad ante diferentes situaciones, por lo tanto es importante también considerarla como parte fundamental en el trabajo como psicólogo deportivo. También la visualización, que es una técnica bastante significativa, el mindfulness, que es también bastante tomado en cuenta no solo en el ámbito deportivo, sino en otras áreas, y también el autohabla reestructurado. Sin embargo, haremos referencia o haré referencia a, digamos, esta tecnología dentro de la psicología deportiva, tomando en consideración estas herramientas tecnológicas. En primer lugar, tenemos el Lift Trainer, disculpen la pronunciación, y este tiene que ver con un sistema moderno que busca generar resistencia, capacidad de velocidad y la rehabilitación de las distintas lesiones que pueda tener un atleta. De la misma manera, el BATAT, que consiste en un panel de configuración encargado de mejorar y optimizar la capacidad de recreación del atleta y obviamente también esa visualización o, digamos la atención a distintos estímulos que se puedan generar en un momento determinado. También está la grafopsicología y este sirve para realizar análisis a través de la escritura del atleta, proporcionando información importante del estado emocional del mismo, ¿no? Asimismo tenemos el neurofeedback, que este funciona en el cerebro como, como una forma para determinar por medio de la electricidad cerebral qué zonas son activadas o cómo esas zonas del cerebro reaccionan a distintas situaciones durante la competencia. Y el NeuroTracker, que también es un sistema muy importante tecnológico de realidad virtual que busca desarrollar de manera idónea esas condiciones de exigencias y ambientales propias del deporte que practican cada uno de los atletas. Así que bueno, esto ha sido todo. Muchísimas gracias.